One 107.3, One 95.1 FM, One en TDA 29.4, One Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, @Radio 107.3. 7 de la mañana, 50 minutos, segunda parte de nuestro programa. Vamos a saludar al economista Eduardo Corialaos, porque hay un montón de cuestiones para consultar. Obviamente el tema económico, inflación, va a ser el tema central de la nota. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Preguntarle, primero, ¿qué va a pasar con el tema inflación? Hemos llegado, se anunció hace 2 días, este 102%, y hoy da la sensación que nada hace pensar que esto va a bajar, ¿no? No, por supuesto. O sea, a ver, usted tiene que tener en cuenta que la inflación es la consecuencia de una determinada política económica. En la medida que usted no cambie la política económica, bueno, la consecuencia va a seguir siendo la misma. Y en ese sentido, uno no observa que el Estado Nacional esté pensando en bajar el gasto público, por ejemplo, en tener una administración más austera, en poder asimilar los gastos a los ingresos que la sociedad puede pagar en concepto de impuestos. Entonces, en la medida que eso no ocurra, la diferencia, que es lo que se denomina técnicamente como déficit fiscal, usted la va a cubrir con deuda. ¿Deuda que la va a financiar quién? ¿El mercado? Y difícil, porque ya no le prestan a la Argentina. El mercado internacional. El mercado interno, y puede ser, pero me tiene que pagar más tasa, que es un poco lo que está viendo el Banco Central, si hoy aumenta las tasas para tratar de seguir captando estos fondos que están en la economía, y que si no tienen una buena remuneración, la gente lo que hace es huir de los pesos. Y al huir de los pesos hace que esos pesos circulen más rápido en la economía, y al circular más rápido terminan generando más inflación. Entonces, todo esta que usted está viendo como corolario, que es la inflación, en realidad no es ni más ni menos que la consecuencia de una serie de medidas de política económica que no están siendo tomadas o que están siendo tomadas en forma errónea. Eduardo, se habla, bueno, como usted lo decía, de subir la tasa de interés, de llevarla del 75 más cercana al 80. En definitiva, es decir, logramos que quizás mucha gente decida poner su plata en un plazo fijo, pero en definitiva lo que estamos generando es que después alguien tiene que pagar todo eso, y es más emisión y más inflación. Sí, por supuesto, sí, de eso se trata. O sea, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo con la economía argentina? La economía argentina hace prácticamente 10 años que no crece, hace prácticamente 10 años que no genera puestos de trabajo en el sector privado, hace prácticamente 10 años que tiene la misma cantidad de riqueza producida, y sin embargo en los últimos 10 años la cantidad de la población argentina tiene que haber aumentado algo así como el 10 o el 12%. Entonces, somos cada vez más argentinos para disputarnos una torta que se va quedando atrás en el tiempo. Y la consecuencia de ello es pobreza, o es una puja redistributiva en términos de a ver quién se queda con una amiguita más grande que el otro. Y en esa puja, bueno, evidentemente hay sectores que llevan la de perder, como es el caso de los jubilados, como es el caso de los trabajadores informales, y en términos generales de los asalariados, que no se pueden defender de estos procesos inflacionarios que, como bien se los suele denominar a la inflación, como al impuesto de los pobres. O sea, un impuesto del cual vos no te puedes escapar, ya que se te aplica cada vez que vas a consumir alguna cosa, un paquete de hierba, de azúcar o un pasaje, un ticket de colectivo. Entonces, frente a este mecanismo, la única solución es implementar cambios estructurales en la economía, que pasa por tener las cuentas en orden, tener superávit fiscal, bajar la presión tributaria, modificar las reglas del mercado laboral para que
los empresarios, los pequeños empresarios quieran contratar más trabajadores en vez de contratar cada vez menos trabajadores, todo lo cual hace que la economía empiece a crecer. Y cuando la economía crezca, la mayoría de estos problemas de los que estamos hablando se van a resolver. Pero para eso vos necesitas que la economía crezca. Y para que ello ocurra, tenés que tomar una serie de decisiones o de medidas de política económica que son las que lamentablemente este gobierno no está tomando. Ahora, es difícil, Eduardo, que se tomen todas estas medidas porque da la sensación que con levantar las tasas de interés solamente no alcanza. Digo, todas estas medidas en algún momento van a ser restrictivas y en medio de un año electoral está complicado que algún gobierno decida hacerlas, ¿no? A ver, desde el punto de vista económico, el año 2023 está total y absolutamente perdido. O sea, en este año no se va a tomar ninguna decisión de política económica pensando en el mediano o largo plazo, fundamentalmente partiendo de la premisa que tenés un gobierno que está en retirada, un gobierno que se está yendo, que tiene muy pocas probabilidades de reelegirse, que tiene muy poco poder político y apoyo de la ciudadanía. Entonces, en ese contexto, evidentemente, vos no podés hacer reformas, ya que la economía se basa en la credibilidad de aquel que te está proponiendo una solución. Si vos no sos creíble, no importa qué tan buena sea la solución, lo más probable es que las medidas que vos trates de aplicar no se lleven a cabo. O sea, la sociedad o la economía en su conjunto no la va a tomar como seria y por ende no va a actuar en consecuencia, digamos. Razón por la cual, lamentablemente, este año no es un año como para hacer reformas. El tema es que este gobierno no asumió este año, ya hace 3 años y medio que está a cargo, y esas reformas se tendrían que haber empezado a hacer hace 3 años, no se hicieron, y bueno, ahora lamentablemente estamos pagando las consecuencias de una pésima gestión económica que a todas luces va atacando y va desgastando todo el aparato productivo de la República Argentina. Eduardo, usted dice el 2023 en materia económica está perdida y se me vino a la cabeza lo que sucedió tras la derrota de Macri en las PASO, que fue un incremento del precio del dólar. Y si todo sucede como parece que va a suceder, que en agosto este gobierno va a perder las primarias, ¿tenemos que esperar en ese momento un nuevo aumento del dólar? En ese punto sería bueno aclarar de qué dólar estamos hablando. Bien, porque es cierto que hay muchos. Si vos me dices, ¿irá a aumentar el dólar MEP o el dólar contado con liqui, que son dólares financieros? Yo casi te diría que no va a aumentar. O sea, el dólar financiero que hoy está en alrededor de 400 pesos, antes de las PASO o después de las PASO, va a estar prácticamente en el mismo lugar. ¿Cuál es el dólar que puede llegar a aumentar? El dólar oficial. Ahora, ese dólar de 200 pesos que nadie conoce, que nadie ve, que nadie puede comprar y que solo existe en la mente de los funcionarios públicos, que lo utilizan como una forma de impuesto encubierto para el sector exportador argentino, básicamente como un impuesto encubierto al sector agropecuario. Bien. Entonces, en la medida que no sinceremos las variables de la economía y que no sinceremos este discurso, evidentemente encontrar soluciones al problema es muy difícil, porque el dólar a 200 pesos, el dólar oficial, es un dólar que no existe. Y ese sí es el dólar que seguramente va a aumentar, pero es un dólar que hoy ya prácticamente no impacta en las decisiones de los consumidores, ya que todo el mundo hace cuentas con un dólar de 400, no con un dólar de 200. Ahora, seguramente si cambia el gobierno, ese dólar de 200 que no existe, definitivamente va a dejar de existir. Y es muy probable que el dólar de 400 incluso baje un poco, porque a 400, entre comillas, está caro. Ahora, está caro en tanto y en cuanto vos tengas un gobierno que te plantee un programa económico a mediano plazo y que ese gobierno sea creíble. Si vos tenés un gobierno que no es creíble, y bueno, 400 pesos puede ser un dólar barato. Y esa es la disyuntiva sobre la cual estamos hablando. Digo, la economía que en gran medida se afianza sobre la confianza que hay sobre los actores que llevan todo, ¿no? Básicamente.
Por supuesto, la economía se basa en el crédito y crédito proviene de la raíz latina de creer. Vos no le das crédito a alguien en el cual vos no crees, ¿sí? Entonces, si un gobierno, un partido político no tiene crédito en la sociedad no le cree a ese gobierno, y bueno, está claro que es poco lo que va a poder hacer en materia económica, y eso es lamentablemente lo que estamos viendo. Eduardo, ha quebrado un banco en los Estados Unidos y uno ve en redes sociales y hay dos cuestiones que están muy marcadas. Una es el propio Estado, justamente es el propio gobierno de Estados Unidos el que ha hecho que quiebre para poner mucho más duro su dólar. Es porque se viene un cambio de sistema en cuanto a la forma de movernos desde la economía y en definitiva, algo pasa allá y siempre nos termina afectando. ¿Qué análisis hace de esta última semana de la economía mundial, ¿no? Con lo que ha sucedido en Estados Unidos, con este banco y demás? En realidad el banco, este banco de Silicon Valley que quebró, es un banco que prácticamente no existe a nivel financiero de Estados Unidos, digamos. Es lo que ellos le denominan un banco local o un banco regional. Es como si te dijera, no sé, se presentó en quiebra el banco de la ciudad de San Juan, digamos, ni siquiera de la provincia de San Juan. O sea, es un banco muy pequeñito que en todo caso la quiebra trascendió, ya que es un banco que se especializaba en dar financiamiento a todas las empresas, lo que se denominan startup, a todos los emprendedores tecnológicos que hay en esa zona de California conocida como el Silicon Valley. Entonces, el impacto deviene en que era un banco, entre comillas, moderno, digamos, o sea, un banco que estaba funcionando, que le daba financiamiento a un sector sumamente dinámico de la economía, como es todo el sistema relacionado con la tecnología, Internet, sistemas de información, etcétera, etcétera. A partir de allí, el gobierno de Estados Unidos lo que salió a decir rápidamente es: señores ahorristas, no se preocupen, porque nosotros, como gobierno, vamos a salir a respaldar los fondos de los depositantes, ya que en un sistema financiero moderno, normalmente los bancos no tienen todos los ahorros líquidos de sus ahorristas, los tienen invertidos. Y precisamente ese fue el problema que le ocurrió a este banco, digamos. Era un banco que, como las tasas de interés, la rentabilidad que ellos obtienen por el dinero es tan baja, trató de mejorar esa rentabilidad comprando bonos de Estados Unidos. Esos bonos no rindieron lo que esperaban que iban a rendir y en un momento determinado quedaron descalzados, digamos. Financieramente no cerró el negocio y bueno, o sea, tomaron malas decisiones de asignación de recursos, cometieron un error y en la economía, en el sector privado, digamos, esos errores se pagan con la quiebra de la empresa. Bien. En este caso la empresa no es una empresa común y silvestre, sino que es un banco. O sea, cuando quiebra un banco, arrastra a todos sus clientes. Ahora, rápidamente el gobierno de Estados Unidos salió a respaldar los depósitos en un mecanismo similar al que ocurre en la Argentina, cuando un banco entra en conflicto, digamos, el Banco Central sale a respaldar a sus depositantes y al hacerlo rápidamente contiene la situación al punto tal que hoy en Estados Unidos ese ya no es un tema tan dramático, digamos, no es algo que se esté extendiendo al resto del sistema financiero, sino que quedó contenido ahí. Lo que pasa es que sí, justo al día siguiente ocurre otro problema que no tiene absolutamente nada que ver en un banco que sí es muy importante, que es el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, siendo que Suiza es una de las economías desde el punto de vista financiero más importantes del mundo, que ayer también tuvo serios problemas, pero por situaciones internas del banco, o sea, porque había un accionista que es un banco árabe, que no podía hacer una ampliación de capital y a partir de ahí esa información se conoce, los inversores empiezan a dudar de ese banco, a hacer retiros de depósitos, venta de acciones y bueno, y se produce todo un fenómeno en cascada. Ahora, son dos fenómenos que no tienen
ninguna relación entre sí, que lamentablemente han ocurrido prácticamente al unísono, y que a la distancia uno los podría decodificar como que el sistema financiero internacional está colapsando, lo cual no está sumamente lejos de la realidad. Porque además esto había generado, digo, en Argentina en general, que todos se volvieran un poco locos por, se pierde el dólar. Algunos pensaban, bueno, vamos a perder el dólar, y todos los argentinos que tenían ahorros en dólares, un poco que habían quedado a la deriva en cuanto a la información, porque uno entra a internet y hay un sinfín de versiones y de análisis con relación justamente a esto que usted está mencionando. Es decir, había generado una psicosis en el mundo económico, ¿no? Por lo menos de los ahorristas pequeños. Es lo que suele ocurrir en estos casos, digamos. O sea, cuando aparece lo que se suele denominar un cisne negro, digamos, un evento no esperado, hay muchas... Porque, ¿dónde está el problema? Si usted tiene una empresa, no sé, qué sé yo, una carpintería, y todos los meses le sobran 100.000 pesos, y esos 100.000 pesos usted los invierte financieramente, pero siempre invirtiendo un excedente de su esquema productivo, si a esa inversión por alguna razón baja, bueno, usted va a perder un poco de plata, pero su carpintería no se va a fundir. Ahora, en el mundo existen muchos sectores de la economía que no trabajan con el dinero propio, sino que trabajan con dinero prestado. Entonces, piden un crédito, invierten en el sector financiero porque creen que ese sector va a crecer. Cuando crece, cobran utilidades. Pero si llega a caer, ese activo financiero hace que usted no pueda pagar su crédito. Entonces, esas operaciones, que son lo que se denominan operaciones descalzadas, hace que se empiecen a generar quiebras masivas. Bajó un sector de la economía, usted tuvo pérdida, no puede pagar el crédito al banco, el banco no puede cobrar, no le puede devolver el dinero a sus clientes, y entra toda una espiral recesiva que contagia a toda la economía. Bien. Esas cosas en Argentina prácticamente no ocurren. ¿Por qué? Porque en Argentina no existe el crédito. Entonces, todas estas cosas que uno ve por televisión, que ve en las películas, que puede llegar a leer en los diarios, acá en Argentina no ocurren, ¿sí? Porque estamos a un costado del mundo. Si vos me dices, no, que los ahorristas tenían miedo de no encontrar sus dólares, bueno, les tengo una mala noticia. Los dólares de esos ahorristas ya no existen más, porque las reservas del Banco Central en este momento son negativas. O sea, el Banco Central se ha gastado más dólares de los que debía gastar. Entonces, si usted fuera a buscar esos dólares ya no están. Pero no que no están de ayer o de antes de ayer, no están desde hace 2 años. ¿Sí? Entonces, usted me dice o me pregunta, ¿hoy estamos mejor o peor que la semana pasada? Y yo le respondería, estamos igual de mal. No hay nada que haya cambiado para la Argentina en forma notoria como para pensar que estamos mucho peor o mucho mejor que lo que estábamos hace una semana o hace un mes o hace un año. Sencillamente porque no se están tomando medidas de fondo. No se están tomando medidas estructurales, erróneas o acertadas, que podrían hacer que la economía estuviese mejor o peor. Virtualmente lo que se está haciendo es dejar pasar el tiempo hasta que lleguen las elecciones, porque ya no tenemos chance de hacer ninguna modificación, entre otras cosas porque la alianza gobernante están todos peleados con todos. Entonces, en ese contexto, ya es prácticamente nula la posibilidad de que usted tenga de tomar decisiones económicas. No puede tomar decisiones políticas, mucho menos va a poder tomar decisiones económicas. Entonces, en ese contexto, de vuelta, uno puede leer, puede mirar al mundo a ver qué es lo que está ocurriendo, pero lamentablemente Argentina ya hace varios años que está fuera del mundo, y estas cosas, para bien o para mal, ya prácticamente no nos impactan. Eduardo, como siempre, demasiado claro en sus conceptos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Eduardo Coria Laos, economista de la provincia de San Juan, bueno, dando una visión acabada de lo que viene sucediendo a nivel nacional y mundial, ¿no? En los últimos días, con el tema de la economía, la inflación, este 102%, 102,5% que tenemos en la versión interanual, lo que ha sucedido en Estados Unidos con el banco, todo pasó acá, en los conceptos de Eduardo Coria Laos. 8 de la mañana, 9 minutos, cerramos la nota, hacemos una pausa y ya seguimos con más One News. One 107.3. One
95.1 FM. En TDA 29.4. Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, @radio1073.